Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Fer. La ministra de Salud ha mencionado que ha llegado al Perú la nueva variante del coronavirus. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos nosotros, ¿este virus afectará más a los niños? Hay algunos videos que te he colocado aquí como resumen que hablan sobre este tema. Escúchalos, míralos, toma una decisión con respecto a ello. Además, también te muestro una compilación de todos los países de América del Sur que hablan de cómo empezarán las clases en este 2021. Quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte. Todavía no se está considerando, dice la ministra de Salud, regresar a una cuarentena. Lo que se ha encontrado, según dice el viceministro de Salud, es que esta nueva variante incrementa entre un 40 y un 70%, ¿no? 40 a 70%. Además, esta nueva variante podría lograr, ojo, o conseguir que los niños sean tan susceptibles como los adultos. Vamos a conversar con el epidemiólogo e investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, el doctor Pablo Tsukaima. Una pregunta que nos surge al menos desde aquí como padres, es por qué la variante anterior no afectaba a los niños tal como, según se ha informado, esta variante británica sí les está afectando. ¿Hay alguna explicación científica de por qué a los niños ahora sí se les afecta? ¿Por su rudeza será? Esto no queda del todo claro. A ver. Y es información que todavía hay que corroborar. Ajá. O sea, para comprobar las propiedades biológicas de este virus se requieren muchos más estudios. Lo que tenemos ahora son estudios rápidos basados en análisis epidemiológicos que vienen sobre todo del Reino Unido. Entonces, lo que sabíamos antes es que los niños sí son susceptibles a la infección y sí pueden transmitirla, pero su riesgo de desarrollar la enfermedad severa es mucho menor. Y me pareció esta mañana también leer algunos artículos que decían que no necesariamente afectaba más a los niños, ¿no? Tal vez por el hecho de que en general hay más personas contagiadas, efectivamente cada vez van a haber más niños, que son una parte de la población, pero no hace que los niños sean particularmente más susceptibles a esta variante. Nuevamente, todo esto es datos que están dando vueltas y hay que confirmarlos, hay que publicarlos y revisarlos, pero nuevamente la información cambia todos los días, pero yo creo que lo que se sabe es que no son más susceptibles los niños a esta nueva variante, simplemente que todos se contagian más rápido y por lo tanto, por cuestión de proporciones y números, van a haber más niños contagiados también. Wendy Berkeley, asesora del gobierno y viróloga del Imperial College de Londres, que justamente es donde ha surgido esta nueva variante, dice, y cito, la nueva variante podría lograr que los niños sean tan susceptibles como los adultos. Nuevamente, bastante evidencia que todavía está saliendo todos los días. Mucho se discutía de que el aumento en los registros de COVID en niños también se debía a que las escuelas en Inglaterra se han mantenido abiertas durante el último periodo de cuarentena. Entonces, habían más niños en la calle que podían contagiarse. Nuevamente, toda esa especulación, la información se está moviendo muy rápido. Puede cambiar esto con el tiempo y puede que tengamos que retractarnos en unos días. Esto que científicos británicos investigan si la nueva variante de COVID-19 se extiende más fácilmente entre los niños, aunque no hay evidencias de que esta cepa, encontrada en Reino Unido, suponga un problema de salud para los menores. Pero la posibilidad, de cualquier manera, es investigada por los expertos del llamado Grupo Asesor de Amenazas de Nuevos y Emergentes Virus, después de que los primeros análisis apuntaron a que la nueva variante parece propagarse con mayor rapidez que la original. De confirmarse, esto explicaría el importante incremento de los casos en Inglaterra. Aumenta la alarma por una segunda cepa del coronavirus que aseguran puede llegar a ser aún más contagiosa y transmitirse con más facilidad entre niños. Reino Unido anunció nuevas medidas y Estados Unidos supera el 1.000.000 de vacunados. Uno de los 6 enviados especiales de la OMS para abordar la pandemia aseguró que la nueva cepa hallada en Reino Unido puede transmitirse más fácilmente entre niños y jóvenes. Existe la preocupación de que si esta mutación realmente se está replicando o creciendo mejor en los niños
entonces podría tener un efecto en cadena para la propagación del virus en toda la población del Reino Unido. Y hay otra gran preocupación concerniente a la nueva cepa: la posibilidad de que esta variante infecte más fácilmente a los niños que la original. Científicos británicos analizan esto urgentemente. Esto no significa que los niños podrían enfermar más gravemente, pero sí pasarían el virus a los adultos que los rodean. The really concerning thing about this is the potential for this new mutant strain to be more infectious for children, which of course is an absolute crisis, because one of the things that we've all agreed upon is that we really need to keep kids in schools and focus on making sure that we don't have, a whole lost generation of kids missing out, and of course not just for their education, but for the welfare that schools provide. Sujeto a las condiciones sanitarias. Por eso los colegios del país deberán presentar planes de retorno presencial hasta el 8 de enero a través de una plataforma web dispuesta para eso. Tenemos que prepararnos para volver a clases presencialmente con todos los resguardos necesarios, siempre y cuando obviamente no estemos en una época de rebrote. No nos vamos a desentender de la educación remota, porque así como vamos a abrir nuestros establecimientos a la educación presencial, también tenemos que preocuparnos de aquellas familias que no quieran enviar sus hijos al colegio. 1.500 colegios en Chile han solicitado volver a clases presenciales. La mayoría de ellos ya ha regresado con las medidas sanitarias. El uso de la mascarilla, absolutamente imprescindible, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol gel, no compartir objetos. Un proceso de retorno presencial condicionado por la pandemia. Por lo mismo, voluntario. No existirá obligación de enviar a un niño si su familia sí lo decide. En ese caso, el establecimiento deberá entregar las herramientas necesarias para la educação à distância. Os estados já decidiram retomar as aulas presenciais na rede pública esse ano. Assunto polêmico, né? Aqui em São Paulo, a data prevista é o dia 1º de fevereiro, mas muitos pais, alunos e professores ainda não se sentem seguros para essa volta. Dia 1º de fevereiro, data marcada para a retomada das aulas em escolas públicas estaduais de São Paulo. A reabertura vai ocorrer de forma regionalizada. O que muda é o número de alunos do rodízio. Se uma região estiver nas fases vermelha ou laranja, só serão recebidos diariamente até 35% dos estudantes. Na fase amarela, 70%. Já na verde, 100%. Este professor acredita que a rede pública de ensino ainda não está preparada para lidar com os cuidados contra o coronavírus. A primeira coisa que a gente daí tem que saber é se vai ter material para todo mundo, né? E quando eu falo material, é o álcool gel, no caso as máscaras, também o face shield para os funcionários, para os professores. Esse é o primeiro ponto, vai ter para todo mundo? É o que também pensa a Suzana, mãe de 3 alunos, um deles autista. Precisa de mais higiene, por exemplo. Precisaria de mais funcionários na limpeza. O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, garante que as escolas estão preparadas. Compramos milhões de máscaras, inclusive face shields, sabonetes, álcool gel, papel higiênico, papel toalha, todos os materiais que eram necessários e são necessários, eles fazem parte da obrigação. Esta escola estadual, que fica na zona leste de São Paulo, já se preparou para a volta. Desde outubro, as aulas de reforço são presenciais, com todas as normas de segurança. Os shoppings voltaram todos, as praias estão assim aos milhares de pessoas nas praias. E a escola, respeitando todos os distanciamentos, não pode voltar? Este colégio particular se organiza para reabrir as portas. Tudo aqui foi adaptado para atender às novas exigências sanitárias. Nos corredores, informação, ações necessárias para evitar a transmissão da Covid-19. Nas salas, mais espaço entre uma carteira e outra. Agora, se é possível assistir aula de máscara o tempo inteiro. E aquele famoso intervalo bom para papear com os colegas também não existe mais. No banheiro, lotação máxima de apenas 3 pessoas. E aqui dentro, as torneiras também foram trocadas para facilitar ainda mais a lavagem das mãos. Saber como
van a comenzar con las clases presenciales, que yo deseo profundamente que eso suceda, porque como usted debe saber mucho mejor que yo, son innumerables las repercusiones negativas que han tenido en el crecimiento de los chicos no poder tener presencialidad en las clases. Pero digo, tenemos al día de ayer 13.790 casos. Esto es el mismo número que el pico de enero. En marzo se esperaba que haya este pico. No sabemos qué va a suceder con esa cantidad de contagios, esperemos que sea menos. Pero va a ser un número importante, probablemente parecido a los promedios del año pasado. ¿Se puede volver atrás con esta decisión que usted está comunicando en estos días por los medios y que a mí como madre me tranquiliza? ¿Esto todavía está por verse o ya hay una firmeza de avanzar en la presencialidad de las clases? No, hay una firmeza y una decisión. Más allá de los casos, porque los casos son un montón en este momento. Bueno, tenemos que siempre ver la realidad epidemiológica, por eso le planteaba, digo, que hay países que inclusive tienen bienes públicos más sólidos de lo que tiene la Argentina, que tuvieron que poner en pausa la presencialidad como ocurrido en Alemania. Bueno, pero no perdieron un año de clases, Trota, yo le escuché decir eso, pero usted pone como ejemplo a Alemania, pero bueno, no es lo mismo perder la presencialidad porque crecieron los casos un mes que un año en la vida de un niño. Por supuesto, no, por eso estamos hablando de lo que ha sido la construcción de la evidencia. El mundo tomó la decisión, 93-94% de los países de cerrar las escuelas en cuanto a la presencialidad en el momento de la incertidumbre de la pandemia. Luego, en distintos momentos, el hemisferio norte pudo avanzar de una forma, el hemisferio sur de otra. Hubo países, Paraguay, Bolivia y Perú, que por ejemplo en el 2020 tomaron la decisión de que no haya presencialidad, cuestión que no ocurrió en Argentina porque nosotros decíamos tenemos que avanzar lo máximo posible en la presencialidad. ¿Qué estamos diciendo hoy? Nosotros estamos planteando claramente, y es lo que hablamos con los gobernadores, y son las reuniones que tenemos proyectadas de aquí a las próximas 3 semanas en cada una de las jurisdicciones, que la presencialidad la tenemos que construir y la tenemos que cuidar, construyendo consensos y por supuesto respondiendo a la realidad epidemiológica del momento. Que bueno, pero está bien, pero el consenso... De los cuidados, la realidad epidemiológica sea mejor, inclusive en el marzo, de lo que es hoy en día. Ahora, lo que yo le pregunto desde el corazón, desde lo que siento como madre, lo que escucho entre todas las madres con las que hablo, a ver, construyendo consensos, se pueden construir consensos y es lo mejor, ¿no? Pero cuando los gremios ya anunciaron ayer que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no saben si van a volver a las clases. Yo pienso, nosotros los periodistas estuvimos trabajando, bueno, los médicos por supuesto, y todos los héroes de la pandemia, que no me considero para nada uno en ese conjunto de personas, pero hay un montón de personas que estuvimos trabajando y que estuvimos, por supuesto, asumiendo el riesgo, si tenemos más cuidado, menos riesgo. Todos tenemos colegas que se han contagiado, los políticos se han contagiado en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué los maestros pueden decidir si ellos asumen o no el riesgo, teniendo de rehenes a millones de chicos en la Argentina? Digo, ¿hasta dónde se los va a dejar, ministro? Primero quiero dejar en claro que los maestros, si vos sos mamá, lo has visto, los maestros han tenido un enorme compromiso de trabajo en el 2020. Lo que no hubo fue presencialidad. Bueno, sí, pero los chicos necesitan presencialidad. Yo puedo tener un compromiso de trabajo, quedarme en mi casa y mandar una nota escrita, pero me necesitan tal vez acá en el piso. O sea, acá nosotros digo el país, necesitamos que los maestros vuelvan a las aulas. Yo creo que usted coincide por todo lo que escuché que estuvo hablando. Pero ¿quién tiene el poder? Eso es lo que yo no entiendo acá. El sistema educativo necesita la presencialidad, y para nosotros ese es un objetivo importante. Ahora, también recordemos el marco de la pandemia, lo que fue el esfuerzo, que también hay que reconocerlo. Por supuesto, pero más allá de ese esfuerzo, que todos, también podemos ponernos a pensar en el esfuerzo de los padres, que hicieron de maestros en la casa para que los chicos entiendan al Zoom, primero para que se enganchen al Zoom. Bueno, ni hablar de las personas que no tienen conectividad. Después para que entiendan, para reforzar la tarea, para incentivarlos para trabajar y para mantener la casa. O sea, digo, es una locura que los maestros puedan decidir no dar clases. Bueno, esa fue la complejidad que tuvo toda la humanidad y que tuvo nuestra sociedad en particular, Y vos lo dejás bien en claro, Y nosotros tenemos un desafío de la presencialidad y tenemos en el marco de la profunda desigualdad que se ha agravado a partir de la pandemia en la Argentina. Entonces, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas
del Paraguay dicen que están a favor de esta modalidad híbrida de clases, porque la idea es volver paulatinamente a la normalidad y principalmente atendiendo que otro año de encierro va a conllevar una carga emocional muy pesada para los niños y jóvenes. Cristian Lozano, en representación de esta agrupación, dijo que las instituciones que no sean capaces de llevar a cabo las burbujas, de cumplir esos protocolos que hoy se está trabajando en el Ministerio de Educación y que en breve van a emitir documentos al respecto, dijo que no pueden apostar a las clases presenciales, que es mejor asumir con sinceridad que eventualmente no tienen condiciones. En ese sentido indicó que el cumplimiento estricto de los horarios, por ejemplo, es fundamental. Hay que recordar que en el caso de las instituciones privadas, el inicio de clases está previsto para la quincena de febrero, para el sector público el 2 de marzo. El primer escollo básicamente es formar las burbujas de 16 personas que indica el plan del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. Si uno no tiene la infraestructura para formar las burbujas y dar las clases, es imposible, de imposible cumplimiento, ¿verdad? Entonces hay que tener la cantidad de aulas o hacer por turnos, pero sí la percepción en general en cuanto a la validez, a lo que sirve, a lo que los chicos aprenden o no, en cuanto a lo virtual y lo presencial, la percepción es que van a aprender mucho más en presencial, especialmente en las materias específicas, como decía antes, lectoescritura, matemática y todo lo que sea de cálculos, de problemas. En todos los niveles hay una problemática económica que hay que atender también. Y por otro lado también, aparte del tema de aprendizaje, hay una realidad emocional que atender también. El chico encerrado en la casa 2 años va a ser muy complicado, ¿verdad? Así que de alguna manera tenemos que aceptar, yo creo, esta modalidad híbrida, por lo menos para aquellos chicos que ya pueden asistir, que no tienen en su casa personas con enfermedad de base o que los chicos mismos no tengan enfermedad de base. Licenciado, y en relación a los que van a estar haciendo las clases presenciales, ¿qué medidas se van a tomar dentro de las unidades educativas para tener el control preventivo, la bioseguridad y demás? Muy bien, en ese caso, en todos los casos, es decir, en las unidades educativas que están cero riesgo, y que tienen algún riesgo medio o quizás alto, en todos los casos se ha hecho ya un protocolo a nivel de unidad educativa, a nivel departamental, y se va a publicar ya los protocolos desde el punto de vista del Ministerio de Educación para que cada unidad educativa tome las medidas. Y para eso necesitamos la participación de los gobiernos municipales. Y por otro lado, licenciado, ¿de cuántas horas de clases estamos hablando que van a tener de manera presencial? Consideramos que en horas se van a tratar de cumplir por lo menos el 60% de forma presencial. De tal manera que lo que importa en esta oportunidad es de que nosotros estamos en este momento intensamente trabajando mañana, tarde, noche, para preparar toda la logística, todo el material, todo lo que necesitamos para poder iniciar las clases el 1 de febrero. Y padres de familia, presten atención a esta información. Tras las medidas anunciadas por el distrito para contener la propagación de COVID-19, los colegios de Bogotá ubicados en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, que estaban listos para comenzar las clases presenciales, deberán hacerlo de manera virtual. Andrea Restrepo, ¿cuántas instituciones son y qué dice la comunidad educativa? Hola, muy buenas tardes. Son un poco más de 400 los colegios ubicados en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, acá en Bogotá, privados y de calendario B, que tenían todo listo con sus medidas de bioseguridad, control de aforo, encuestas de salud, etcétera, para volver a las clases presenciales alternadas con días de virtualidad a partir de la próxima semana. Ahora, con estas medidas restrictivas del distrito para evitar la propagación del virus, pues tendrán que esperar y comenzar el año escolar de forma virtual.
A la fecha hay 695 instituciones educativas en Bogotá habilitadas por el distrito para el regreso a clases presenciales en la modalidad de alternancia con la virtualidad. De esa cifra, 444 son colegios privados, calendario B, distribuidos en 65 en Usaquén, 114 en Suba y 61 en Engativá. Estos no podrán reanudar el servicio educativo de manera presencial la próxima semana, como se tenía previsto, pero sí deberán hacerlo de manera virtual. Por las autoridades de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación, las fechas se cambian y con ello se modifica la planeación, se modifica también todos los planes que tenían los niños y sus familias. Para los padres, el regreso a clases presenciales sigue generando distintas opiniones. No hay garantías de que sus vidas estén a salvo, no solamente por lo que hagan en los colegios, sino porque los mismos estudiantes, los mismos niños, no se aguantan las ganas de quitarse el tapabocas, de compartir aguas, comidas, de tocarse, de abrazarse. Que los hijos vuelvan al colegio me parece que es importante, sobre todo por esa interacción social que es clave en el crecimiento y el desarrollo de los niños. Sin embargo, insisto y creo que aún no estamos preparados para asumir la realidad. Sin embargo, advierten los expertos que este nuevo aislamiento podría afectar aún más después de los últimos meses de encierro los procesos de desarrollo, ya que en los colegios adquieren habilidades en pro de la responsabilidad, toma de decisiones, amor propio, autoestima y autonomía. Si bien nuestros niños, niñas y adolescentes permanecerán en casa, debemos crear rutinas y dinámicas que permitan que sigan creciendo a nivel neurológico y que su proceso de maduración cerebral no se vea deteriorado por la falta de este tipo de escenarios. La Secretaría de Educación señaló que aunque el regreso a clases en alternancia estipulado para el martes 12 de enero se suspende, al menos en las 3 localidades en alerta, sí se mantiene el cronograma de inicio para el próximo 25 de enero. El problema de esta situación, han señalado los mismos representantes de la comunidad académica, es que la educación virtual resulta insuficiente para este aprendizaje y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que llevan más de 6 meses con colegios cerrados. Sin embargo, sigue ese debate sobre la seguridad de la salud de los niños si los envían versus esas consecuencias de seguir aislados. He visto situaciones contingentes que pueden surgir. Lo digo esto porque escuchaba ayer a Elvia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterio y dice que en la conferencia de prensa o en los anuncios no se dijo qué podía pasar si un docente, si un auxiliar, si quien trabaja en la cocina da positivo a COVID. ¿De qué manera se va a trabajar con protocolos para esa situación o de qué manera se van a cubrir esas vacantes que se puedan generar? Yo no escuché que dijera eso, pero me parece increíble que lo haya dicho. Porque en lo que pasó el año pasado a lo que pasa ahora, ¿en qué ha cambiado? Los protocolos están y son los mismos. Obviamente que si tenemos la mala suerte de tener un docente positivo o algún niño positivo, se aplican los protocolos que están. O sea, ¿cómo se trabajó hasta ahora con los protocolos hasta ahora? ¿Pero y qué vamos a hacer? ¿Ha cambiado algo? No, digo en el sentido de destinar recursos, decía ella, la escuchaba esta mañana en radio, de destinar recursos para atender vacantes que se puedan generar por estos casos. Miren, obviamente que si un maestro tiene que dejar de trabajar, esto ya se aplicaba, deja de trabajar y se pone otro maestro para que atienda el trabajo en esa escuela. Lo mismo sucede con auxiliares, porque también, quiero decir, a los que hablan de recortes, nosotros pusimos más maestros en las escuelas y más auxiliares, porque la situación de pandemia nos obliga a tener los niños divididos en mayor cantidad de adultos. O sea que, a diferencia de lo que pasó en el verano anterior, nosotros estamos destinando más recursos. ¿Y por qué se anotaron menos chicos este año? ¿Por miedo de los padres a la situación? ¿Por desconocimiento de estas posibilidades que hay? ¿Por qué hubo menos niños este año? Yo creo que hay una combinación, es multicausal. Hay situaciones en donde los padres muchas veces aprovechan para estar con sus hijos. Segundo, nosotros hicimos foco en los sextos, en los primeros y en los segundos, sin perjuicio de que hemos abierto a la inscripción a los que quieran participar allá. Y también el tema de pandemia. Hay mucha gente, familias, que prefieren resguardar a sus hijos en las llamadas burbujas, en sus núcleos familiares, y evitar el contacto con otros niños u otros adultos, ¿no? ¿Cuándo empiezan las clases, Robert? Bueno, nosotros tenemos previsto, si las cosas se dan, yo siempre lo he dicho, durante el 2020 creo que tengo alguna muletilla. Esto es minuto a minuto.
Vamos chequeando en forma articulada y coordinada como lo hicimos siempre, con el Ministerio, con la Autoridad Sanitaria, con el SINAE, con el Ministerio de Salud Pública, con el Grupo Asesor Científico. Las clases comienzan, si todo anda bien, el 1 de marzo. Nosotros también hemos tenido algunas circunstancias. Por ejemplo, por esta situación que se nos generó a fin de año, tuvimos que postergar elecciones de hora en UTU. Tuvimos que postergar traslados de cargos en primaria. Entonces se está rearmando todo el calendario de actividades previas, preparatorias, y esperamos el 1 de marzo comenzar inicial y primaria y el ciclo básico de los liceos y de la UTU. Y el 8 de marzo comenzar los bachilleratos. Bien. Y la presencialidad, una palabra que, una de las más nombradas probablemente en el 2020, además de COVID-19 y confinamiento. Presencialidad, ¿va a ser plena? Vamos a seguir trabajando por la presencialidad. Yo creo que hay una cosa que nos tiene que quedar claras, ¿no? El Uruguay ha levantado la bandera de la presencialidad desde un primer momento. El 22 de abril, ustedes recuerdan lo que fue para este país tomar esa decisión. Y para todos los que estábamos en determinados ámbitos fue una decisión muy compleja, muy difícil de tomar en aquel momento. El país tuvo presencialidad. Luego fuimos avanzando, nos permitieron algunas flexibilizaciones que hubo, tener presencialidad plena en muchos centros educativos y en otros no. Entonces, lo que nosotros creemos que hay que hacer, hay que generar alternativas en un año excepcional que se va a presentar complejo y difícil, este 2021, para ir hacia la presencialidad plena en la mayor cantidad de circunstancias posibles, sabiendo que llegó para quedarse la educación combinada o la educación mediada por tecnología. Y creo que eso es una buena cosa que al país le pase, porque el país hace muchas décadas que viene invirtiendo en tecnología para la educación, la conectividad, el plan Ceibal, equipamiento en nuestros centros educativos, y estaba subutilizado total y plenamente. Hoy tenemos que decir que de las cosas buenas o positivas que este mal momento que estamos pasando nos ha dejado, es que tenemos mejor y mayor uso de tecnología. Entonces eso también lo tenemos que pensar para el 2021. Estamos trabajando fuertemente en un plan de contingencia para el comienzo de clases, que lo daremos a conocer a la mayor brevedad posible. O sea, el criterio es la mayor presencialidad posible con educación vía remota en la medida de las posibilidades. Sí, tal cual, es así.